La palabra de Dios de este día nos invita a pensar en la ecología, pero en la sana ecología, la ecología que viene como una deducción propia de la teología de la creación. Dios crea todas las cosas y nosotros tenemos que enseñorear. Ser señor no quiere decir ser tirano o usar de las cosas irracionalmente. El Señor dice que va a pedir cuenta de la sangre derramada también injustamente en el caso de los animales. Entonces tenemos como cristianos nosotros que cuidar la ecología con una sensibilidad que ya hizo muy explícita el Papa Benedicto en 2 homilías de Pentecostés sobre el tema de la ecología, y el que más ha hecho como sumo pontífice, por supuesto, es nuestro Papa Francisco con este documento Laudato Si, ¿no? La casa común, la creación. Estamos de alguna manera todos interrelacionados y esto no estuvo ausente de la teología. Lo que pasa que a través de los tiempos y de las sensibilidades de la época se van poniendo determinados acentos. Pero si uno, por ejemplo, estudia el sacrificio de la misa en Santo Tomás de Aquino dice que cada vez que el sacerdote celebra la misa, aunque celebre solo, está haciendo el memorial de Cristo, porque el único sumo sacerdote es Cristo y por lo tanto participa toda la creación, toda la creación. De alguna manera, como también lo dice San Pablo, la creación entera gime con dolores de parto, porque todo ha salido de la mente, del proyecto, del amor y de la misericordia del Padre. Y entonces nosotros también tenemos que ser agradecidos y responsables con ese don que el Señor nos hace. Hoy estamos celebrando la misa como la memoria libre de San Pedro Damián, obispo, doctor de la Iglesia, y también fue cardenal. En el siglo XI, en el año 1000 de la era cristiana, había en la Iglesia muchos problemas porque venían de dos pontificados un poco difíciles. Entonces, él, que se había dedicado fundamentalmente por una inclinación natural a la vida ascética, había entrado en el monasterio, habiéndose formado muy bien a instancias de su hermano Damián, por eso él se llama Pedro Damián, porque el padre murió cuando él era pequeño. Se formó en las universidades de Rávena y de Parma, pero se fue a un monasterio y fue el gran organizador en el siglo XI del monacato. Visitaba los monasterios, se dedicó a hacer una reforma para que en la vida de los monjes realmente lo principal sea el encuentro con Dios. Recuerdan, Santa Teresa en otro orden hacía lo mismo, es decir, que en la vida monástica se trate de encontrar a Dios. Y Santa Teresa lo hacía de una manera muy bonita porque había una especie de relajación. Estaban las doñas y las señoras. Las doñas tenían hasta las empleadas en el monasterio. Cuando llega Santa Teresa saca a todo el mundo. Entonces ella decía que daba lo mismo que uno tiene que ser libre. Cuando uno se entrega al Señor tiene que ser libre, y para ser libre hay que luchar contra el pecado, y da lo mismo estar atado con una cadena enorme que con un hilito. Entonces ella decía que la lucha ascética y la lucha de cada día de la unión con Dios consiste en cortar todo lo que nos ata y nos tira a la tierra y no nos deja estar en el cielo. Y eso fue la intuición de todos los grandes santos reformadores, como también el santo que hoy celebramos, Pedro Damián. Y también él luchó mucho contra la reforma del clero por dos vicios que estaban en esa época muy arraigados. Inclusive hay un concilio en plena vida de él, que es en el año 1059, ya estaba el Papa Nicolás, él estaba de alguna manera colaborando ya con la Santa Sede, por eso termina siendo obispo de Ostia y cardenal. Y los dos vicios que había era la venta de lo sagrado, lo que se llama la simonía, y después también la relajación sexual de los sacerdotes, el amancebamiento, lo que se llama el nicolaísmo. Contemporáneamente, el Papa Nicolás prohíbe más terminantemente el ejercicio del ministerio a aquellos que no cumplen con el celibato, y aquellos sacerdotes que estaban conviviendo con mujeres les pide que a las mujeres las despidan, que le den lo necesario para la vida, pero que los que ejercen el sacerdocio lo ejerzan de una manera digna y conforme a la gracia que maneja.
Por supuesto que uno no es un ángel, pero uno que trata las cosas santas lo tiene que hacer de la mejor manera posible. Y el carisma del celibato en realidad no es impuesto, porque nosotros tenemos muchos años de discernimiento para ver si realmente tenemos ese carisma. Obviamente que uno no puede dar lo que no tiene, y por eso la Iglesia no puede imponer, no va a decir vos sos célibe de prepo, pero los años de formación en la vida religiosa o en el sacerdocio tienen que hacer descubrir si nosotros estamos llamados a ese carisma y si ponemos propio de nuestra voluntad para realizarlo. Por eso he querido celebrar, aunque es memoria libre, a San Pedro Damián, encomendando esta reunión que comienza hoy del Papa con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, para que el Señor los ilumine y para que el Señor también nos mueva a todos a una conversión constante. Recordemos que nunca no estamos recibidos de cristianos perfectos. Uno puede poner un título de profesor en la habitación o lo que fuere, pero uno no puede poner un título cristiano perfecto, ya estoy, no necesito más. Porque si voy mal, puedo ir regular. Si voy regular, puedo ir bien. Si voy bien, puedo ir muy bien. Si voy muy bien, puedo ir excelente. Si voy excelente, puedo ir magnífico, y así inventemos cosas que signifiquen siempre un progreso, porque ese es el progreso que nosotros tenemos que tener como llamados por el Señor a compartir su comunión, a entrar en comunión con Él, a dejarnos de alguna manera estimular por sus pensamientos y vivir según los de ellos. Como Pedro, que de golpe profetiza lo que Dios le dice, eso no te lo dijo ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y de golpe el diablo también lo agarra y dice, no, a ti no te va a pasar, el sufrimiento no, mala palabra, sufrimiento, mala palabra. Aléjate de mí, Satanás. Tenemos que sufrir también en la vida, pero si lo hacemos en la perspectiva de Dios, todo tiene un sentido y entonces todo nos hace crecer y unirnos más a Él. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, pedimos por todas estas intenciones de la misa, pedimos por el Santo Padre. San Pedro Damián, como les dije en un momento, tuvo esos principios del año 1000 de la era cristiana, tuvo unos papas un poco difíciles y por lo tanto pasaba que los fieles se alejaban del Papa, y una de las cosas que San Pedro Damián trabajó mucho es el amor al Papa. Tenemos que tener amor al Papa, sobre todo al oficio, que es un oficio que Dios concedió a la Iglesia para la unidad, para el servicio de la Iglesia. Después a algunos les cae mejor un Papa, les cae mejor otro Papa. La gente a veces dice, para mí el Papa es Juan Pablo II. Para mí el Papa, no sé qué, Juan XXIII, gente muy mayor. Bueno, esas sensibilidades están bien, pero lo importante es el Papa y nosotros le debemos la fidelidad al Papa. Hoy el Papa es Francisco, mañana Dios dirá, pero nosotros tenemos que siempre tener esa fidelidad al fundamento de la unidad y de la fe, porque el Papa no produce doctrina, tiene que transparentar lo mejor posible el Evangelio, ayudarnos, acompañarnos a nosotros también para que nos apoyemos en ese Evangelio y lo vivamos lo mejor que podemos. Que así sea.